My boys, Joel Embiid ha firmado un nuevo contrato de Filadelfia. Después de muchos rumores donde se apuntaba que Embiid podía salir del equipo de Pensilvania, finalmente se queda. ¿Por cuántos años? ¿Por cuánto dinero? Lo vamos a ver en el vídeo. Aparte, Ben Simmons sin restricciones en el training camp de Brooklyn Nets, y Houston Rockets ha cortado a un primera ronda de su equipo que se aleja del baloncesto. En primer lugar, aquí tenéis el anuncio oficial de Joel Embiid firmando su nuevo contrato con Philadelphia 76ers, un contrato que, según Shams Charania, pues bueno, es máximo 3 años, 193 millones y medio de dólares, y aparte Shams Charania añade que esto garantizará a Joel Embiid 301 millones de dólares durante los próximos 5 años con Philadelphia 76ers. Si bien esa cifra es astronómica, especialmente para un jugador como Joel Embiid, que sigue teniendo problemas físicos, problemas de lesiones, tiene problemas a la hora de mantenerse saludable, en última instancia es una victoria para Filadelfia. Joel Embiid tiene ya 30 años, podría haber optado por cumplir con su contrato actual, rechazar su opción de jugador para la campaña 26-27 y convertirse en agente libre, donde lo habrían buscado ampliamente varios equipos de la NBA, y en este punto, en esta situación, parece probable que Joel termine su carrera con Filadelfia. El ex MVP tuvo una carrera, pues bueno, 23-24 plagada de lesiones, pero se ha convertido en uno de los atletas más queridos de toda la ciudad y de la historia de los Sixers, obteniendo 7 invitaciones para el All-Star Game, ganando 2 títulos de máximo anotador, una nominación para el premio All-NBA en la 22-23, ha sido MVP, y pocos jugadores, pues bueno, tienen esa combinación de juego ofensivo y juego defensivo. Es cierto que Joel Embiid en su carrera lo que más se le ha criticado, lo que más se le ha achacado, es el hecho de que no ha mostrado ese nivel tan dominante, por ejemplo, de temporada regular en playoffs. En playoffs es cierto que tanto Filadelfia como Joel Embiid han cojeado bastante, han decepcionado, después de mostrar ciertas garantías, repito, en temporada regular. Y vamos a ver este año, porque este año Filadelfia tiene una prueba de fuego, es una prueba de me la juego todo a todo o nada, porque tienes a Paul George, tienes por ejemplo a Joel Embiid, el suplente de Joel Embiid es Andre Drummond, pero es que aparte tienes a Eric Gordon, tienes a Kyle Lowry, le has juntado con Tyrese Maxey, has obtenido, como digo, a PG, tienes a Kelly Oubre Jr., tienes un auténtico y verdadero equipazo, has firmado a Caleb Martin y se lo has quitado por ejemplo a Miami Heat. Es un todo o nada de Filadelfia, que va a tener que demostrar este año que es un equipo capaz de desbancar a Boston Celtics de ese estrellato o de ese reinado que tienen ahora mismo el equipo de Massachusetts en la conferencia este. Veremos a ver si pueden. Obviamente, al final Filadelfia, empezando por Joel Embiid y terminando por Paul George, tienen una serie de jugadores que tienen que demostrar que en playoffs dan ese dedo de pechos, dan ese extra. Y al igual que Joel Embiid, Paul George está igual de cuestionado. Esta es la realidad. Con este contrato, Filadelfia se garantiza, como digo, que Joel Embiid va a estar varios años en Filadelfia, y se terminan de esta manera los rumores en los que se apuntaba que Joel, viendo que a lo mejor en Filadelfia no podía ganar, se podía marchar a otro equipo. Recordar que se le ha relacionado con, por ejemplo, yo que sé, con New York Knicks o con otros equipos. No ha llegado a buen rumbo estos rumores. Finalmente se queda en Filadelfia y se queda por esa pasta. ¿La veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Entendéis el contrato que ha firmado con Filadelfia? Si fueseis Daryl Morey, hubierais tomado otra decisión, hubierais hecho otro contrato a Joel Embiid, hubierais esperado, ¿qué hubierais hecho vosotros? Por otra parte, información que tiene que ver con Chris Haynes y con Brooklyn Nets. Según Haynes, no estará limitado Ben Simmons para el training camp de la 24-25 de Brooklyn Nets, no va a tener restricciones. El agente del jugador, Bernie Lee, confirmó que el jugador de 28 años no enfrentará ninguna restricción después de someterse a una cirugía de espalda por segunda vez en 3 años, el 14 de marzo, y dijo: Ben está completamente autorizado y es un participante pleno para el inicio del training camp, está emocionado por comenzar. Ben Simmons apareció en solo 15 partidos para Brooklyn Nets en la pasada temporada. Su paso por Brooklyn ha estado definido por las lesiones, es la realidad, ya que ha disputado apenas 57 partidos en total con el equipo desde que fue traspasado desde Filadelfia a Brooklyn, formando parte de ese trade donde James Harden recaló en las filas de Filadelfia, y después de ganar el Rookie del Año en la temporada de 2018, hace 3 apariciones consecutivas en el All-Star Game entre 2019 y 2021. La producción de Simmons a partir de ahí disminuyó, sobre todo para mí lo que más le marcó la carrera es esa serie contra Atlanta Hawks. Acordaros de aquella ocasión en la que pudo hacer un mate frente a Trae Young y decide pasársela a Matisse Thybulle.
Filadelfia termina eliminado, uno de los grandes señalados es Ben Simmons, Joel Embiid públicamente también le señala en rueda de prensa. Ben Simmons a partir de ahí corta todo tipo de relación con staff técnico, con gerencia, con jugadores y establece que la relación suya y la de Filadelfia sea a través de su representante. A partir de ahí, ya sabéis, se publican una serie de imágenes en las que Ben Simmons sí va al entrenamiento de Doc Rivers, pero va con un móvil en el bolsillo, mostrando esa dejadez y esa pasividad que tiene el jugador o que tenía en su momento. Es traspasado a cambio de James Harden, lo mandan a Brooklyn Nets para formar una especie de Big Three con Kyrie Irving y con Kevin Durant. Estos dos se terminan marchando y él se queda. Yo es lo que siempre os he dicho, para mí lo único que hay de Ben Simmons en Brooklyn es un problema, y ese problema es mental. Ben Simmons, los fallos que ha tenido cuando ha tirado una bandeja, ha fallado, ha hecho un airball, o cuando, por ejemplo, Stephen A. Smith llegó a revelar que Ben Simmons vivía mejor o estaba mucho más feliz cuando ocupaba un puesto en el banquillo que cuando estaba en cancha. Eso significa algo que hay algo mental, hay un problema mental por parte de Ben Simmons, y es algo que veremos a ver si lo ha resuelto o no. Se habla mucho del problema físico, de los problemas de la espalda, problemas de lesiones, y yo no digo que no, pero a partir de aquí hay que también valorar a Ben Simmons desde el punto de vista mental. Sigue disfrutando cuando juega en cancha al baloncesto, puede volver a ser ese jugador que era, por ejemplo, en Filadelfia, limitado pero muy dominante en el sentido de por sus mates, por su velocidad, por su físico, su rapidez, los mates que hacía. Vamos a verlo, pero yo la gran duda que tengo en cuanto a Ben Simmons, por ejemplo, es el aspecto mental, no tanto el físico. El físico importa, pero si tú mentalmente no estás preparado para asimilar las críticas, para tener un mal partido, para todo este tipo de cosas, o para afrontar lo que implica un partido de la NBA a nivel mental, si tú no estás preparado para todo eso, Ben Simmons va a estar encallado en la misma situación en la que ha estado durante los últimos años. Esta es la realidad de Ben Simmons, y es lo que más debería de preocupar. Y cuidado con esta información de Masai Ujiri y Toronto, porque al parecer podrían surgir ciertas divisiones entre el general manager y la franquicia. Ya sabéis que Masai Ujiri es uno de los GM más conocidos y más populares del mundo de la NBA. Fue el que protagonizó ese polémico traspaso en su momento, donde se cambiaba de DeMar DeRozan, que era un icono y uno de los mejores jugadores de la historia de la franquicia en los últimos años, por Kawhi Leonard. Esto le dio un anillo a Toronto. Masai Ujiri construyó ese equipo con Nick Nurse como head coach, con Kawhi Leonard, con Pascal Siakam, Marc Gasol, Serge Ibaka, Danny Green, ese equipo con Kyle Lowry también, que ganó el anillo a Golden State Warriors, pero claro, duró un año. Después de eso, Toronto Raptors está sumergido en una reconstrucción, tiene buenos jugadores, o ha tenido, pero hay algunos de ellos que ya no están. Siakam rumbo a Indiana Pacers, OG Anunoby rumbo a New York Knicks, tienes a, por ejemplo, Scottie Barnes, y a partir de Scottie Barnes también podemos destacar otros jugadores como LG Barrett y Emmanuel Quickley. Hay buenos jugadores en la plantilla de Toronto, pero esta plantilla está en reconstrucción. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de una serie de noticias que se han ido filtrando en estos últimos días, parece que la relación entre Toronto y Masai Ujiri puede resquebrajarse. Para que lo sepáis, durante años, Bell Canada Enterprises y Rogers Communications han sido propietarios de la mayoría de acciones de Maple Leaf Sports and Entertainment. Con ambas compañías dividiendo los derechos de televisión y de radio, todo parecía ir bien en Toronto. Todo parecía ir por buen rumbo, las cosas iban bien, pero esto parece que va a cambiar, ya que Rogers anunció el miércoles que había comprado la participación de Dell por 3.460 millones de dólares. Si bien Ujiri ha mantenido una sólida relación con el propietario minoritario y de propiedad conjunta Larry Tainbaum, a lo largo de los años su relación con Rogers ha sido tensa en ocasiones, según ha podido confirmar Eric Curran de The Athletic. Ahora que Rogers asumirá la propiedad del equipo, hay grandes interrogantes en torno al futuro de Ujiri con Toronto. Rogers y Ujiri no han estado de acuerdo en muchos asuntos a lo largo de los años. Aún así, pues bueno, estas tensiones no plantearon ninguna preocupación importante debido al hecho de que ni Rogers ni Ujiri tenían autoridad el uno sobre el otro, pero ahora la cosa está cambiando. Esto puede enturbiar la relación con Ujiri, y Ujiri podría, a lo mejor, yo que sé, en algún momento, dadas las tensiones, decir adiós a Toronto Raptors, porque hay diferencias, repito, en cómo llevar la franquicia o hacia qué dirección llevar a Toronto Raptors. Rogers dice por un lado, Ujiri dice por el otro. Aquí yo ya sabéis lo que opino. Al final, Masai Ujiri es el que más idea de básquet tiene, no Rogers. Los propietarios deben dejar laborar, deben dejar
dejar trabajar a los GM que para eso le estás pagando. Veremos a ver qué termina pasando, pero claro, si Rogers, por ejemplo, piensa que hay que llevar a la franquicia por una dirección y Ujiri piensa que por otra, pues claro, a lo mejor Ujiri dejará de ser General Manager de Toronto Raptors. Veremos a ver, pero esta es la situación ahora mismo del equipo canadiense. Y por último, aquí tenéis información que tiene que ver con Houston Rockets, porque en un giro sorprendente de los acontecimientos, a menos de 2 semanas de que empiecen los training camps de la NBA, el alero de 21 años de los Houston Rockets, A.J. Griffin, se aleja del básquet, se aleja del baloncesto. Posteriormente la franquicia lo va a dejar ir a través de una rescisión de su contrato, renunciando a una parte importante de los 3,9 millones de dólares que se le debían para la campaña 24-25, y a principios de este mes The Athletic informó que Griffin estaba considerando seriamente retirarse a los 21 años, citando razones personales y familiares. Estas razones no han sido reveladas, también hay que decirlo. Griffin jugó 2 temporadas en Atlanta después de que los Hawks lo seleccionaron en el puesto 16 del draft de 2022, fue traspasado a Houston en junio con la esperanza de darle un impulso a su joven carrera, y Griffin jugó 5 partidos para los Rockets en la Summer League de Las Vegas, promediando 11,6 puntos y 3 rebotes. En 92 partidos de su carrera, Griffin ha promediado 7,5 puntos, 1,9 rebotes por partido con los Hawks, y tras la conclusión de la Summer League, Griffin y otros compañeros de equipo participaron en entrenamientos voluntarios en las nuevas instalaciones de práctica, pero a medida que se acercaba el training camp, las apariciones de Griffin fueron disminuyendo. Repito, no se han revelado las razones personales y familiares de por qué A.J. Griffin se retira, pero a los 21 años parece que va a poner punto y final a su carrera deportiva, y por esta razón los Houston Rockets van a rescindir su contrato. Esto ha sido todo por el momento en la NBA, my boys. Las noticias más importantes, las 3 más destacadas. Comentarme absolutamente lo que penséis y lo que opinéis acerca de esta retirada de A.J. Griffin, de la renovación de Joel Embiid. Repito, lo hubierais hecho si fueseis Daryl Morey, hubierais renovado por esa cantidad a Joel Embiid teniendo en cuenta su estado físico, lo que es como jugador y lo importante que es para la historia de la franquicia, también hay que decirlo. Y obviamente hablarme de Ben Simmons. ¿Qué creéis que va a pasar para la próxima temporada? ¿Vamos a ver al mejor Ben Simmons? ¿Vamos a ver una versión mejorada de él con lo que hemos visto con respecto a las pasadas temporadas? ¿Va a seguir en la misma situación? Lo que penséis, lo que opinéis, todito por aquí, like, subscribe, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Chao, my boys.